publica la web del Banco Central de Venezuela. Comenzamos. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Son las 6:17 de la mañana. Mire, en nota de prensa, Chevron consolida su posición de crudo pesado en Venezuela en un intercambio de activos. Ese es el título de la nota de prensa. Está redactado en Houston. Dice: Chevron Corporation anunció que a través de sus filiales con intereses en Venezuela ha acordado un intercambio de activos con Petróleos de Venezuela, con PDVSA y filiales de PDVSA, en un acuerdo mutuamente beneficioso que consolidará el enfoque de todas las partes en los activos estratégicos del país. Bajo el acuerdo, Chevron recibirá 13,21% adicional de participación en la empresa mixta Petroindependencia, aumentando su participación total a 49%. Además, la empresa mixta Petropiar, en la cual la filial de Chevron posee 30% de participación, ha recibido los derechos para desarrollar el bloque Ayacucho 8, situado en la faja petrolífera del Orinoco en Venezuela. Venezuela recibirá de las filiales de Chevron sus participaciones operadas de 60% y 100% en las licencias de los activos de gas Costa Afuera, plataforma del Tana Bloque 2 y Bloque 3 respectivamente, y su participación no operada de 25,2% en la empresa mixta Petroindependencia situada en el oeste de Venezuela. Hay una nota al respecto en Mundo UR y un reporte de Daniela Rojas. El convenio se concretó con la firma de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el representante de Chevron en el país, Mariano Vela, en el Palacio de Miraflores. Con este acuerdo, el campo Ayacucho 8 se sumará a la producción de Petropiar para fortalecer la capacidad operativa de la industria. Durante el acto, Delcy Rodríguez destacó el impacto económico de esta alianza. Permitirá dar importantes avances en materia de producción y que los ingresos derivados de esa producción vayan directamente a beneficio del pueblo de Venezuela y que sea un beneficio compartido, para los pueblos de los Estados Unidos y de Venezuela. Por su parte, Javier La Rosa, vocero de Chevron, resaltó el peso operativo que tienen actualmente en el territorio. Podemos decir con orgullo que tenemos en las 3 empresas mixtas que manejamos la mayor producción del país. Rodríguez insistió en la necesidad de avanzar hacia una economía libre de sanciones para garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas. Además, reiteró que estos acuerdos representan una apuesta por el futuro energético de la nación. La energética española Repsol tomará el control directo de las operaciones de petróleo en Venezuela en estos próximos días, anunció este lunes el consejero delegado de la compañía, Johnny Mas. Lo que les permitirá cumplir con el compromiso de triplicar su producción bruta en el país latinoamericano en los próximos 3 años. Lo tiene EFE. Y más, quien participó en el encuentro Wake Up Spain, Despierta España, aseguró que se ha abierto el tiempo para una Venezuela mejor e insistió en que la responsabilidad de las compañías con presencia allí, Venezuela, es aumentar la producción y generar más ingresos fiscales para que el país tenga recursos para su desarrollo. Y la OPEP reporta un aumento de producción en Venezuela y un recorte de producción general de sus socios a consecuencia de la guerra en Irán. El reporte es de Ginette González. En 7,2% aumentó la producción petrolera de Venezuela el pasado mes de marzo. Se extrajeron 1.021.000 barriles diarios, según cifras oficiales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP. No obstante, al valorar el resultado trimestral, destaca un retroceso de 10% en comparación con el último trimestre de 2025. En cuanto a la producción general de la OPEP, se reportó una caída de casi 8 millones de barriles diarios en el mes de marzo, es decir, un 27,5% menos de la producción de febrero a consecuencia de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz. Tenemos además 6:21 de la mañana que en términos, por ejemplo, de la Secretaría General del Sindicato de Estaciones de Servicio en el Estado Lara, porque las estaciones de servicio han sido tema, ella, Azalea Colmenares, exhortó a las autoridades de PDVSA a habilitar todos los métodos de pago vigentes para el cobro del combustible premium. Es un reporte de Ramón Vélez.
Colmenares asegura que es necesario tomar en cuenta el punto debido a la baja circulación de divisas en efectivo que hay en la actualidad. Afirmó que diversificar las opciones de pago ayudaría a los dueños de las estaciones de servicio que distribuyen el combustible que está fijado en $1 por litro. Azalea Colmenares, secretaria general del Sindicato de Estaciones de Servicio en Lara, 10 de la mañana. $1 físico para un vehículo de 80 litros, imagínense cuánto son $80. Y debería de haber en las estaciones distribuir los dos, la de medio dólar y la de $1, para que la gente llegue y bueno, elija cuál es la que está de acuerdo a su capacidad económica. Desde este gremio esperan que sus planteamientos sean escuchados para optimizar el servicio en la región. Vamos a ver, cambiamos de tema y vamos a hablar de salario. Ha sido tema, es tema y va a seguir siendo tema, al menos hasta que se hagan anuncios, ¿no? Finanzas Digital nos tiene que el secretario ejecutivo de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Carlos López, afirmó que no descarta que se mantenga un nivel de ingresos a través de los bonos del sistema Patria luego del anuncio responsable del salario anunciado por Delcy Rodríguez para el 1 de mayo. López señaló que los objetivos nacionales para la recuperación económica se apoyan en el control de los ingresos petroleros, la recuperación progresiva de la economía y la mitigación de las medidas coercitivas unilaterales. Esto lo tiene Finanzas Digital. En Mundo UR, leemos que el sector empresarial en Zulia respalda un ajuste salarial solo si nace de un acuerdo real y sostenible entre todos los actores de la economía. Escuchemos el reporte desde allí con Madeline Palmar. El presidente de Fedecámara Zulia, Paul Márquez, asegura que existe consenso en la necesidad de mejorar el ingreso de los trabajadores, aunque advierte que cualquier anuncio debe ser producto de negociaciones formales entre el sector público, privado y la fuerza laboral. Paul Márquez, presidente de Fedecámara Zulia, 11:30 de la mañana. Yo siento que el sector de los trabajadores tiene un rezago de su sueldo de hace mucho tiempo, pero también se debe garantizar que la empresa privada pueda subsistir en el tiempo y también que el sector público también tenga la capacidad de pagar. En materia de producción, el dirigente empresarial identifica 3 factores que frenan el crecimiento en el Zulia: la brecha cambiaria, la inflación y especialmente las fallas eléctricas. Tenemos una mayor generación de megavatios, una mejor distribución para poder crecer de manera exponencial y de manera progresiva. En los años venideros necesitamos corregir el tema del servicio eléctrico. Márquez advierte que aún no se puede hablar de una recuperación económica en medio de problemas estructurales que siguen exigiendo atención urgente. Luego, encontramos que, a propósito del tema salarial, el diario Versión Final nos tiene que la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, junto a gremios y sindicatos, convocaron a los estudiantes universitarios a concentrarse mañana miércoles 15 de abril para exigir respuestas por las demandas de mejoras salariales. Esto lo dijo el presidente de la asociación, José Gregorio Afonso. Bueno, lo que está claro en el país es que efectivamente ante el anuncio que hizo la presidenta encargada sobre el 1 de mayo y la posibilidad de un incremento responsable, sin decir exactamente ni cuál es el tamaño de esa responsabilidad ni cuál es la cualidad de ella, los trabajadores en general van a seguir movilizados a lo largo y ancho de todo el país. Nosotros en el sector universitario mañana tenemos una asamblea intergremial en la UCB a las 10 de la mañana en la Facultad de Ingeniería. Eso se está replicando en diferentes universidades del país y con lo cual advertimos que el funcionamiento de las universidades está íntimamente ligado al tamaño, la cuantía y la cualidad de esa responsabilidad que anunciaron. Si no es responsabilidad nuestra el funcionamiento de la universidad, es responsabilidad del Estado venezolano, que tiene que garantizar las condiciones para que ocurra. El día miércoles nos vamos al Tribunal Supremo de Justicia. Nuevamente acompañamos a los decanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que el 2 de febrero introdujeron una demanda por omisión constitucional al Estado venezolano y no ha sido respondida la admisión de ella o en cualquier caso la negación de esta demanda, y por disposición constitucional tenían 3 días hábiles para hacerlo. Y en general, toda la semana va a haber movilizaciones. Nosotros creemos que al final la demanda de salarios y pensiones dignas une a todos los trabajadores en el país. A propósito del tema, EFE nos tiene que Delcy Rodríguez instaló este lunes una mesa de diálogo para recomponer las relaciones laborales en el país. Allí varios líderes sindicalistas han impulsado en las últimas semanas protestas para que se aumente el salario mínimo, actualmente en 27 centavos de dólar al mes, según el tipo oficial del Banco Central de Venezuela.
Ahora, en transmisión de Venezolana de Televisión, Rodríguez subrayó que Venezuela está sancionada y bloqueada y que esta realidad no ha cambiado, por lo que llamó al diálogo hasta conseguir soluciones duraderas, sostenibles. Cita textual. Por su parte, Alejandro Di Silvestro, presidente de la Comisión Laboral de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Cámaras, instó a revisar mucho el contexto legal en el cual se desempeña la empresa venezolana y no solamente uno que otro artículo de la Ley del Trabajo. A todas estas, Asdrúbal Oliveros, economista, consultor, aseguró que esta semana la banca venezolana dispone de una cantidad significativa de dólares para la venta, un flujo que debería incidir tanto en el mercado paralelo como en la reducción de la brecha cambiaria. A través de un mensaje publicado en su cuenta en X, Asdrúbal señaló que este comportamiento coincide con ajustes adicionales en materia de encaje legal, lo que refuerza la presión a la baja sobre los distintos tipos de cambio. Según sus datos, las ventas de divisas registran un incremento interanual de 216% durante el primer trimestre de 2026, lo que refleja una mejora relevante en la disponibilidad de recursos dentro del sistema financiero. No obstante, Oliveros advirtió que estos avances siguen siendo insuficientes para estabilizar plenamente el mercado cambiario. A otro tema, Banca y Negocios nos tiene que el Tribunal Supremo de Justicia declaró constitucional la Ley Orgánica de Minas sancionada el pasado 9 de abril por la Asamblea Nacional. Pero sobre esa ley, en Finanzas Digital leemos que la presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingeniero de Minas y Metalúrgicos, Mónica Martís, afirmó que el sector tiene grandes expectativas con la recién aprobada Ley de Minas al considerar que puede contribuir a recuperar la cadena productiva de la actividad minera en el país. Hacemos un alto, volveremos sobre este y otros aspectos de nuestra economía. Hay también información de política y mucha en ese sentido. Tenemos información sobre presos políticos, tenemos información de salud, de lluvias y tenemos el panorama internacional y deportivo también. Luego les comento las entrevistas que tendremos para el día de hoy. Antes vamos a compartir algunos mensajes publicitarios como este de Fotón. En Fotón te ofrecen más que un vehículo, es un respaldo integral. Brindan capacitación y formación continua a sus técnicos, asesores de servicio y de ventas mediante el Centro de Entrenamiento Automotriz Fotón. Es un espacio de entrenamiento garantizando el mejor servicio postventa con el aval mundial de la casa matriz. Todos los modelos, desde pick-ups y camiones ligeros hasta camiones de carga pesada y vans, incluyen una garantía que protege tu inversión. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Síguelos en redes como @FotónVZLA o visita su web fotonvzla.com. Y tu negocio siempre merece lo mejor. Con Envíos Nacionales Zoom, todos tus pedidos viajan seguros y llegan directo a la puerta de tus clientes con tiempos de entrega desde 24 horas. Disfruta de la tranquilidad de alcanzar tus metas de la mano de los expertos porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y sabe, hay personas que no pueden tener acceso a un seguro de salud. Puede ser un adulto mayor, puede ser una familia que sencillamente no pueda costear una póliza tradicional. Y eso no debería dejarlos sin opciones de estar protegidos. Esa es la razón por la que nace Salud Directa, un producto de salud creado por MAPFRE, pensado para quienes más lo necesitan, sin plazos de espera, sin límite de edad, con condiciones claras desde el inicio. Salud Directa, tu salud sin condiciones con el respaldo de MAPFRE. Y hablemos también de Portumesa. Busca aquello que saque lo mejor de ti. Y en la cocina es con el aceite Portumesa que resalta tus sabores y la calidad de tus comidas. Una marca con más de 30 años en el país que está de regreso para acompañarte en cada receta. Al caminar por el pasillo de tu supermercado favorito lo vas a reconocer por su botella silueta elegante, tapa verde, destaca en tu cocina y garantiza ese resultado que a todos les encanta. Portumesa, calidad en tu mesa. Con Román Losinski. Son las 6:37 minutos de la mañana. Retomamos la lectura de nuestros titulares nacionales, vinculados todavía a lo económico con Banca y Negocios. En el primer trimestre del año, la industria nacional de trigo reactivó su producción de harina luego del declive que atravesaron en 2025. Esto lo indicó el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Harina, Juan Crespo. Explicó que las restricciones aplicadas desde el inicio del año a las importaciones de trigo, así como la eliminación de exoneraciones fiscales a productos terminados, favorecieron a la industria nacional en comparación con el año anterior. Si hablamos de campo, según Fedeagro, el incremento en los precios de los fertilizantes y el gasoil representa la principal preocupación para el sector con miras al ciclo de invierno. El reporte lo tiene Manuel Alvarado.
El presidente de Fedeagro, Osman Quero, señaló que la actual situación bélica en el Medio Oriente puede representar un alza en el precio de los fertilizantes que son importados a Venezuela. ¿Qué nos preocupa? Bueno, de repente el aumento de la urea, que tuvo un 50% de aumento. Todavía sigue siendo un problema el gasoil, pero ya no por suministro, sino por el valor. Y como resultado de que no existe financiamiento en el país, entonces, bueno, como resultado de eso, el productor a veces no tiene el efectivo disponible como para disponer de la compra del gasoil, porque, bueno, el gasoil hay que comprarlo de contado. El dirigente del sector agrícola destacó el reciente acuerdo de precios alcanzado para el rubro arroz entre los productores y la agroindustria, en donde el valor fue tasado en base a la criptomoneda USDT para garantizar la rentabilidad del cultivo. En Mundo UR, leemos que autoridades de Trujillo afirman que la India tiene interés en rubros que se producen en el estado. Tenemos el reporte de Alexander González. El gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, afirmó que la región registra un incremento del 70% en la reactivación de empresas y la creación de nuevos emprendimientos. Según el mandatario, hay interés de sectores externos en la capacidad productiva de la región. Que ya hay mucha gente que mira sobre Trujillo. Tuve una conversación con el embajador de la India, quien viene a Trujillo el próximo jueves a reunirse con nuestros productores, con nuestros empresarios, porque el gobierno de la India, país amigo, tiene interés en todo lo que se produce en el estado de Trujillo. La agenda institucional contempla encuentros gremiales entre el representante diplomático con productores y empresarios locales, además de inspecciones de campo con recorridos por unidades de producción y visitas a puntos de interés turístico. El Táchira abrió las puertas al ganado bovino proveniente de Colombia para continuar con el Plan Nacional de Fortalecimiento Genético. Hay un reporte de ello, Iris Sosa. Semovientes tipo Brahman ingresaron al estado Táchira desde Colombia para fortalecer el material genético del ganado criollo. Gobernador Freddy Bernal. Poder estar en condiciones de cubrir el mercado nacional y luego de exportar. En este primer lote del año, 50 camiones trajeron a los ejemplares a su nuevo hogar. El año pasado entraron al país desde Táchira 5.500 vientres para fortalecer el rebaño. No es ganado para matar, es ganado de genética. En esta oportunidad, aproximadamente unos 500 animales van a entrar de los lotes que van a entrar este año, valga la redundancia. El gobernador de esta entidad andina indicó que este trabajo es de gran relevancia para la ganadería nacional, sobre todo porque es ganado bovino que ingresa bajo estrictas medidas sanitarias y con toda la documentación requerida para que los productores trabajen con tranquilidad de tener animales de excelente genética en sus rebaños. Y escuche usted, la fracción parlamentaria Libertad pidió organizar un debate integral que defina un nuevo sistema social para los ciudadanos. En este caso es un reporte de Derlis Marchán Pérez. Los diputados consideran que la discusión entre los trabajadores, empresarios y el Estado representa el modelo más idóneo para garantizar máximo beneficio laboral. Stalin González, jefe de la fracción parlamentaria Libertad, lunes 11:15 de la mañana. Que haya una discusión de la ley del trabajo con los actores, que sea tripartito, con los actores como ha sido siempre, los trabajadores, los empresarios y el Estado, para construir esa nueva propuesta de seguridad social, o si es que se necesita fortalecer la que está o cambiarla. La plataforma Libertad presentará ante el Parlamento un conjunto de propuestas en materia económica para impulsar la transparencia en las finanzas del país. Creen necesario hacer públicos detalles inherentes a la conformación y distribución presupuestaria a fin de tomar decisiones acordes a la situación económica. Política. En Confirmado leemos que el dirigente oficialista Diosdado Cabello lanzó nuevas críticas contra la oposición venezolana, poniendo en duda su narrativa sobre los resultados electorales y asegurando que el oficialismo se mantiene preparado para futuras contiendas. Quien es secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Cabello, criticó la posición de la Conferencia Episcopal Venezolana y llamó a la Iglesia a participar en las iniciativas del gobierno nacional. Yo me quedé esperando, por ejemplo, una manifestación de la Conferencia Episcopal en condolencia a los familiares de los muertos el 3 de enero. Yo no la vi por ningún lado, cero, para nada. Pero bueno, allá ellos con su conciencia. Ojalá se incorporaran realmente a las labores de ser buenos pastores. Nosotros vamos a iniciar una peregrinación, ojalá se incorporaran ahí, ojalá se incorporaran en toda Venezuela. La presidenta los está llamando, que se incorporen, realmente, ¿ves? Realmente. Lo que pasa es que a algunos les gusta ser divos y declarar como que fueran un partido político, el cual lo son, pero bueno, para esas cosas no deberían serlo. Sobre presos políticos, el diario nos tiene que la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón
registró el lunes 13 de abril 674 personas detenidas por razones políticas, de las cuales 583 corresponden a hombres y 91 a mujeres. La organización identificó situaciones de especial gravedad, entre ellas 41 casos en los que las familias no tienen información oficial sobre su paradero, el paradero de sus familiares, así como 49 personas con enfermedades graves y al menos 22 adultos mayores. En casos específicos, el periodista venezolano Ramón Centeno fue absuelto de los delitos que se le imputaban y quedó en libertad plena este 13 de abril, luego de que el Tribunal 11 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas determinara que no existían elementos que lo vincularan con los cargos de tráfico de influencia, usurpación de funciones o asociación para delinquir. La decisión pone fin a un proceso judicial que se extendió por casi 4 años. En confirmado, leemos que el Tribunal de Primera Instancia de Caracas otorgó este lunes el sobreseimiento del caso al periodista Darvinson Rojas por su detención en marzo de 2020 durante 13 días. Rojas fue acusado de instigación pública e incitación al odio. Durante casi 6 años fue sometido a un régimen de presentación y prohibición de salida del país. Y también en confirmado, leemos que la ONG venezolana Surgentes denunció este lunes que su codirectora, Marta Lía Grajales, sigue siendo investigada por la Fiscalía General por una instrucción de instancias superiores. Esa es una cita textual, pese a que recibió la medida de amnistía el pasado 22 de febrero, 2 días después de que la ley fuera promulgada. Y en confirmado encontramos que el dirigente del Partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, denunció este lunes 13 de abril las supuestas irregularidades en torno al denominado caso Plaza Venezuela. Guanipa destacó que entre los detenidos se encuentra un joven de 19 años y personas que, según afirma, han sido víctimas de montajes judiciales. También en ese portal leemos que el director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, denunció este lunes la reanudación del juicio en su contra y calificó el proceso como una condena anticipada. A través de un video compartido en su cuenta en X, Tarazona informó que su abogado, Miguel Ángel Forero, de la organización Foro Penal, fue notificado de una nueva convocatoria judicial para el martes 14 de abril a las 11 de la mañana con el objetivo de dar continuidad al juicio oral y público del caso de Fundarredes. En otro tema, Delcy Rodríguez designó al exministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ahora como nuevo ministro de Agricultura Productiva y Tierras. Padrino López sustituye en la cartera de Agricultura a Julio León Heredia, a quien la mandataria agradeció por su desempeño y apuntó que asumirá nuevas responsabilidades, lo que suele ocurrir en estos casos. En confirmado, encontramos que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió este lunes en el Palacio del Elíseo a María Corina Machado, a quien elogió por su compromiso con la libertad y la defensa de un cambio político, pacífico y respetuoso de la voluntad del pueblo venezolano. Por su parte, María Corina Machado expresó este lunes su agradecimiento al presidente de Francia, Macron, y al pueblo francés por su respaldo a la causa de Venezuela dentro del marco de esa reunión en el Palacio del Elíseo. Servicios públicos. Vamos a Mérida. Allí en ese estado, representantes del sector industrial consideran necesaria la ejecución de programas para mejorar el acceso a la entidad. La llegada a Mérida, el reporte es de Jade Delgado. Son varias las industrias que operan en la región andina. Sin embargo, existen algunos factores que inciden en el mejor funcionamiento. Tito López, presidente de Conindustria. Creo que primeramente Mérida tiene que mejorar la vialidad, ¿no? Yo creo que la vialidad es un factor importante para la ciudad de Mérida, ya que es un estado fronterizo. Creo que también tiene que tratar de ver cómo aumenta la parte, digamos, del acceso al estado como tal, ¿no? Yo creo que el aeropuerto del Vigía tiene que activarse totalmente. Yo creo que también hay que considerar el aeropuerto de Mérida, la vialidad. Asimismo dijo que las fallas con el servicio eléctrico afectan las industrias en el país. Creo que a nivel nacional lo que es la parte eléctrica se está trabajando sobre ello. Vienen grandes inversiones, se han escuchado inclusive grandes empresas transnacionales. Creo que eso es vital porque también van a aumentar la producción de petróleo. Sin electricidad no puede aumentar la producción de petróleo. Dijo que la entidad andina es progresista en referencia a la producción de café y otros rubros agrícolas y que cuenta con industrias farmacéuticas importantes que aportan a la economía nacional. Salud. En Carabobo, personas con patologías oncológicas protestaron frente a la sede de InSalud para exigir mejoras en el Hospital Miguel Pérez Carreño. El reporte es de Ruth Lara Castillo. Manifestaron preocupación pues denuncian que son más de 100 pacientes que resultan afectados por el retraso de las cirugías. Demandan mantenimiento constante para los equipos médicos del oncológico. Luis Verástegui, persona con patología oncológica. Los 3 quirófanos están dañados. Entonces eso ha conllevado a que entonces paralizaron todas las operaciones, con la cantidad de pacientes que vemos ahí en espera de una operación, pues. Que se aboquen y que no sigan con los pañitos calientes. ¿Qué pasa?
que llegan de los 3 quirófanos, medio arreglan uno, funciona 10, 15 días y se vuelve a dañar otra vez el quirófano. Aseguran que viven en incertidumbre ante la falta de información. A esto le suman las limitaciones económicas para cubrir los costos de los exámenes e insumos médicos. Livia Barrios, persona con patología oncológica. Nos mandan a hacer serie de exámenes, los cuales ya la gran mayoría los tenemos vencidos. Lo mismo, obviamente, tenemos que hacerlo en institutos privados porque el hospital no cuenta ni con laboratorio, ni mucho menos con máquinas de resonancia magnética, ni ninguno de esos tipos de exámenes que salen costosísimos en cualquier institución. Exigen a las autoridades en materia de salud que se garanticen las inversiones necesarias para un adecuado funcionamiento del hospital. Lluvia. El Colegio de Médicos en Aragua insta a reforzar medidas preventivas ante el inicio de la temporada de lluvias. Un reporte de Carmen Elisa Pecorelli. Ante la proximidad del periodo lluvioso en Venezuela, el doctor Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos en Aragua, emitió un llamado a las autoridades sanitarias y a la colectividad para intensificar las acciones de prevención. No podemos bajar la guardia en el sentido de, aparte de la vacunación que ya se está realizando y hay una cobertura que podemos decir que es aceptable, la responsabilidad colectiva e institucional del gobierno regional y nacional sobre la abatización de las aguas limpias, sobre el control del zancudo adulto a través de las fumigaciones que todos conocemos. No se puede en este momento, ya estamos a menos de un mes del inicio del periodo lluvioso. Rubio manifestó que aunque la vacunación es gran parte de la estrategia para evitar cualquier situación en periodo lluvioso, es de destacar que de manera integral la salud pública debe unirse a todos los operativos especiales. Y de Monagas a Maturín. Protección Civil y Administración de Desastres allí en Maturín activará un plan de lluvias para prevenir cualquier riesgo en zonas vulnerables. Tenemos un reporte de Johnny Moisés Ulloa. Indicaron que desde que inició el año activaron el plan de gestión de riesgo con el saneamiento de los diferentes caños del municipio Maturín. Lennis Rodríguez, directora de Protección Civil y Administración de Desastres en Maturín, lunes 9 de la mañana. Que bueno, el periodo de lluvia inicia a partir del mes de mayo. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con el plan de lluvia que se llevará a cabo dentro del municipio de Maturín y se ejecutará a través del plan de mitigación de riesgo conjuntamente con el IAMAN. Rodríguez destacó que realizan inspecciones en los ríos donde se presentan situaciones debido a las lluvias. Donde la conformación de los comités de gestión de riesgo en el municipio de Maturín es una necesidad imperante para nosotros fortalecer la mitigación de riesgo. La directora de Protección Civil y Administración de Desastres en Maturín, Lennis Rodríguez, hizo un llamado a la población a no arrojar basura a los caños para evitar la obstrucción de torrentes durante las fuertes precipitaciones. Dije de Monagas a Maturín. No, era de Aragua a Maturín en Monagas. Ahora de Monagas nos vamos a Colombia. Planeta de Naciones. Internacionales. El gobierno colombiano fortalecerá las medidas de seguridad a los candidatos a la presidencia luego de las amenazas recibidas este fin de semana. Ofrecerán hasta $274,000 por información que permita evitar cualquier atentado. Tenemos desde Bogotá a Oscar Pineda. Fotos de coronas fúnebres con los nombres de los candidatos presidenciales de oposición, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, circularon en redes sociales este fin de semana. También fue vandalizada una sede de campaña del Centro Democrático en Bucaramanga. Ante estos hechos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó medidas de protección para todos los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales. Se dispusieron de 100 personas de protección, 129 policías, 37 vehículos blindados y 24 vehículos convencionales para proteger a todos los aspirantes a la Casa de Nariño. Además, el ministro Benedetti aseguró que han brindado acompañamiento a los candidatos durante sus actividades de campaña en los municipios con funcionarios de la Policía, el Ejército y la Armada Nacional. Por su parte, el ministro de la Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, rechazó cualquier amenaza contra los candidatos presidenciales. Calificó de inaceptable cualquier intimidación a la democracia y estabilidad del país. Hasta $1.000 millones o lo que equivale a $274,000 fueron ofrecidos como recompensa por información que permita evitar cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que espera lograr una solución a la crisis diplomática y comercial con Colombia luego de las elecciones de mayo en ese país. Esperemos que después de estas elecciones nos podamos sentar y pues ya darle una solución a largo plazo
a este problema que tenemos en la frontera. Vamos a Perú. En Perú, por una parte, hay 3 notas. La candidata Keiko Fujimori lidera el conteo oficial de votos de la primera vuelta, según cifras actualizadas hasta las 11:30 de la noche de ayer lunes, en una jornada que culminó con el cierre de los últimos locales habilitados de forma extraordinaria luego de fallas logísticas en Lima en la jornada anterior, es decir, el día domingo, el día original de la elección. Tenemos información desde Perú con Oliver Rodríguez. Los centros de votación que extendieron el proceso electoral cerraron sus puertas luego de que miles de ciudadanos acudieran nuevamente a sufragar este lunes 13 de abril tras la falta de material que impidió la instalación de más de 211 mesas de votación, afectando a 63.300 electores en Lima metropolitana, según reconocieron las propias autoridades electorales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú atribuyó el retraso a problemas en la distribución logística, lo que obligó a ampliar el horario en determinados locales para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados. De acuerdo con el último reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales actualizado a las 11:30 de la noche de este lunes, con más del 68% de actas contabilizadas, la candidata Keiko Fujimori encabeza el conteo con 2.063.445 votos válidos, lo que representa aproximadamente 17%, seguida por el candidato Rafael López Aliaga con 1.617.497 votos, equivalente a cerca de 13.2%. Las autoridades electorales continúan el escrutinio nacional que permitirá confirmar de manera definitiva los resultados de esta primera vuelta y definir así oficialmente a los candidatos que avanzarán al balotaje previsto para el próximo 7 de junio. En Perú, la Policía Anticorrupción detuvo este lunes un exgerente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE, José Samamé, horas después de que dimitiera al asumir su responsabilidad en fallos logísticos ocurridos en los comicios generales celebrados el día domingo. Por otra parte, Napoleón Becerra, el candidato presidencial peruano que falleció en un accidente de tráfico semanas antes de los comicios mientras recorría el país para hacer campaña, obtiene más de 6.400 votos en las elecciones del domingo cuando se ha escrutado 53,7% de las papeletas. Vamos a Argentina. Javier Milei, el presidente, recibirá la medalla presidencial de honor otorgada por su homólogo israelí Isaac Herzog durante las celebraciones oficiales del Día de la Independencia de Israel, 21 y 22 de abril, e inaugurará entonces el tratado de la Embajada Argentina, el traslado, de la Embajada Argentina a Jerusalén, como tanto había anunciado. Y en AFP leemos que Alexandre Ramakem, exdiputado y exjefe de los servicios brasileños de inteligencia, fue detenido el lunes en Estados Unidos. Huyó allí tras ser condenado junto al expresidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Centroamérica. EFE nos tiene que las muertes de al menos 5 personas más elevan a aproximadamente 517 los fallecidos en diferentes cárceles de El Salvador tras su detención bajo el régimen de excepción desde 2022 para combatir pandillas. Esto según un registro actualizado por la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario. Norteamérica. Un juez federal de Estados Unidos desestimó una demanda por difamación en la que el presidente Trump reclamaba $10,000 millones a The Wall Street Journal por la publicación de un reportaje sobre él y Jeffrey Epstein. En EFE, leemos que el congresista demócrata Eric Swalwell renunció este lunes a su puesto por California en la Cámara de Representantes tras la denuncia de varias mujeres de agresión sexual y conducta indebida que también lo obligaron a declinar sus aspiraciones a gobernador del estado dorado. Europa Press nos tiene que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que cree que su gobierno puede centrarse en Cuba una vez se solvente la guerra contra Irán, en un momento en que Washington asegura que siguen manteniendo contactos con La Habana mientras la isla continúa sufriendo el bloqueo petrolero estadounidense. Entre los temas destacados está que la aerolínea española Iberia suspende sus vuelos a Cuba desde junio, por lo menos hasta noviembre, debido a la situación, entre comillas, que atraviesa el país, marcada por problemas de abastecimiento en pleno bloqueo petrolero de Estados Unidos y una caída de la demanda, según informó un portavoz de la compañía. Medio Oriente. El presidente Trump amenazó este lunes con eliminar de inmediato cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que la marina de su país ha comenzado en el estrecho de Hormuz y asegura que Irán se ha puesto en contacto para una nueva ronda de negociaciones. Sobre Hormuz hay más. Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que la seguridad de los puertos en el Golfo Pérsico y en el Mar de Omán es para todos o para nadie. Esto horas antes de que entre en vigor el bloqueo estadounidense en el estrecho de Hormuz. Y la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró que es necesario trabajar en un acuerdo de seguridad marítima mundial ante las tensiones en el estrecho de Hormuz.
La tregua frágil afronta grandes dificultades, pero también es una oportunidad para negociar. La Unión Europea va a seguir contribuyendo a todos los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada y mayor caos. Encomiamos a Pakistán por sus esfuerzos de facilitar las negociaciones y alentamos la continuación de las mismas. Aliados de Estados Unidos en la OTAN afirmaron que no participarán en el plan del presidente Trump de bloquear el estrecho de Hormuz, lo que agravó aún más las tensiones dentro de una alianza cada vez más frágil. Hablando de fragilidad, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó que se están realizando grandes esfuerzos para superar las líneas rojas que estancaron el diálogo entre Estados Unidos e Irán este fin de semana, mientras se espera que viaje a Arabia Saudita para debatir la situación y se busca celebrar una segunda ronda de contactos entre ambos países. Sobre el Líbano, el ejército israelí está a días de tomar la localidad de Bin Jbeil en el sur del Líbano y a unos 3 kilómetros de la divisoria entre ambos países. El canciller alemán Friedrich Merz pidió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el final de los ataques israelíes en Líbano, según le expresó durante la conversación telefónica que mantuvieron este día lunes. Ahora, hablando de Trump, el presidente de Estados Unidos volvió a arremeter el lunes contra el Papa León XIV, a quien calificó de muy débil y se negó a disculparse por sus críticas el día anterior. No lo hago porque el Papa León dijo cosas que están mal, estaba muy en contra de lo que yo estaba haciendo con respecto a Irán y no puede haber un Irán nuclear. El Papa León no estaría contento con el resultado final. Habría cientos de millones de muertos y eso no va a pasar, así que no puedo. Creo que es muy débil en cuanto al crimen y otras cosas. Europa. Un juez español decidió procesar a la esposa del presidente Pedro Sánchez por 4 delitos. Tenemos un reporte desde Madrid con Luis Martínez. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mostrado este lunes su confianza absoluta en que un tribunal superior revoque la resolución adoptada por el juez Juan Carlos Peinado, que ha propuesto juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por 4 delitos, incluidos malversación y tráfico de influencias. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable. No tengo ninguna duda que en este caso, donde nada hay, por mucho que se revuelva, pues nada se podrá establecer. La decisión del juez llega después de que el pasado miércoles santo se celebrara una visita para comunicar a los implicados que en caso de ir a juicio, la causa sería juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos sin formación jurídica técnica que participan en la administración de justicia. Tanto la defensa de Gómez como la fiscalía han insistido en que el asunto no tiene revestimiento penal y debe archivarse. Y una más, la tiene AFP, una mujer encabezará el ejército de Australia por primera vez desde su fundación hace 125 años. Lo anunció el lunes el ministro de Defensa, Richard Marles, quien calificó el nombramiento como profundamente histórico. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Permítame cerrar la pauta publicitaria que corresponde a esta hora, hablándoles de Donsen. Si tienes problemas de filtración, una tubería obsoleta, véalo seguro. Donsen llega a 20 años en Venezuela brindándote soluciones que duran más de 50 años, de fácil instalación y con mayor resistencia garantizada por 2 décadas de experiencia. Recuerda que verde puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola, que no te metan gato por liebre. Descubre también la línea Firetech. Visita @DonsenPPR. Y en alimentos la calidad es un factor que se valora desde el origen, y en la ganadería de Grupo San Simón eso se traduce en calidad reconocida por sus instalaciones, por incorporar tecnología y por cumplir protocolos sanitarios con alto rigor. Así trabaja Grupo San Simón. Y saben que Inca conoce lo importante que es cuidar el vehículo familiar o la moto o la herramienta de trabajo. Por eso Lubricantes Inca ofrece calidad comprobada para cada necesidad: automotriz, industrial, diésel y más. En este mes de abril están cumpliendo 48 años protegiendo los motores que mueven al país con productos fabricados con tecnología de talla mundial y certificación internacional. Síguelos en Instagram como @IncaLub. Lubricantes Inca, lo que tu motor prefiere. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. Pues sí, toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. ¿Con qué? Con su inconfundible crunch, lo primero, con 4 capas de relleno, lo segundo, pero deliciosos sabores: vainilla, fresa, limón y chocolate. Así suena el crunch de Renata. La wafer es crunch, crunch, la wafer es de Renata.
Renata. La wafer es crunch, crunch. La wafer es de Renata. La felicidad incluye a la wafer de Renata. Es otra marca de Il Sola Foods. Síguelos en @Productos Renata. Cierro hablándoles de Conexus. Detrás de cada transacción exitosa hay una innovación de Conexus. Son pioneros en el desarrollo de la tecnología que hoy usamos a diario, como por ejemplo el pago móvil. Casi 4 décadas liderando la interconexión estratégica en Venezuela con infraestructura de primer nivel y un equipo humano enfocado en el mañana. Tecnología de vanguardia, segura y bajo norma. Conexus, conecta tu mundo con la tecnología del futuro. Casi 4 décadas de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. 7.3, escucha esto. Encuentro de generaciones. Éxito.